GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, medios alternativos de solución de controversias en materia tributaria, con la participación especial del licenciado y contador público Rodrigo Muñoz Serafín, quien es licenciado en Contaduría Pública con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Maestro en Derecho Fiscal con mención honorífica por la misma universidad. Especialista en Finanzas Corporativas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico tributario. Ha sido expositor de temas contables, fiscales y jurídicos en foros como la Cámara de Diputados, del H Congreso de la Unión, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre otros. Ha sido catedrático a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas Puebla, ITAM, entre otros. En la conducción, la licenciada Norma Arzate Galván. Los dejamos con nuestro invitado, Rodrigo Muñoz Serafín. Buenos días. Me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente en una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Y en esta ocasión, bueno, pues con la grata compañía del licenciado Rodrigo Muñoz, a quien me da mucho gusto recibir. Estamos encantados de que nos hayas aceptado la invitación para estar aquí en GBA. Y bueno, sobre todo con este tema tan interesante, medios alternativos de solución de controversias en materia tributaria. Digo, te conocemos de tu vasta experiencia, pero fíjate que muy poca gente nos ha platicado de este tema, ¿no? Entonces, pues me gustaría que empezáramos nuevamente dándote las gracias por estar con nosotros y que nos platicaras en qué consisten estos medios alternativos. Mira, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Norma, por tus palabras y por tu conducto, pedirte el agradecimiento a todos los directivos de GBA y a la contadora Ángeles Mandujano. Es para mí un honor poder compartir con ustedes esta emisión. El agradecido soy yo. Y mira, sí, efectivamente, este tema de los medios alternativos de solución de controversias es un tema que yo me atrevería a decir novedoso o muy novedoso en la materia tributaria, específicamente en México. Este es un tema en donde en realidad se empezó a analizar por primera vez, yo te diría, de manera formal o sistemática en el año 2004 más o menos, precisamente en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, a razón de un congreso que hubo en la ciudad de Puebla, en donde uno de los temas que se tocó fue la posibilidad de implementar medios alternativos de solución de controversias en materia fiscal. Fue muy interesante los resultados de ese congreso porque, pues como podrán imaginarse, las posiciones eran diametralmente opuestas. Quienes nos dedicamos al litigio fiscal, pues estábamos en pro de medios alternativos de solución de controversias, mientras que los representantes de los poderes judicial y los tribunales administrativos manifestaban cierta reticencia a esta implementación. Y la realidad de las cosas es que, debo confesarlo, yo soy un convencido de que esta es la mejor forma en la que México puede solucionar muchos de sus problemas en materia de impartición de justicia y específicamente en materia de impartición de justicia en el ámbito tributario, que es el que a mí me corresponde. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en precisamente, déjame llamarlo así, adoptar algunas figuras como es específicamente la mediación o el arbitraje tributario o variantes de estas figuras que actualmente son muy socorridas en otros ámbitos, específicamente en el mercantil, adoptarlas y evidentemente con ciertas características propias a la materia tributaria. Esto es incorporar tal cual medios alternativos como puede ser la mediación, como puede ser la propia negociación, aunque se oiga un poco raro, como puede ser el propio arbitraje a la materia tributaria. Eso es con la finalidad de evitar que muchos asuntos puedan llegar a judicializarse, esto es, que deban resolverse necesariamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante los tribunales judiciales. Esa es básicamente la propuesta, de alguna forma, que se está haciendo o que se ha venido manejando y que además, bueno, con mucho éxito y con mediano éxito en otros países. Fíjate que, digo, para las personas que nos hacen favor de vernos a través de internet,
Déjeme decirle a usted, contador, que nos está viendo en este momento, que bueno, nosotros de primera mano cuando recibimos, o ustedes cuando de primera mano reciben un crédito fiscal, ya sea desde una multa, ¿no?, por incumplimiento de obligaciones hasta una determinación gigantesca de un crédito en materia fiscal, o en cuestión de seguro social, a lo mejor un capital constitutivo, a lo mejor una cuestión relacionada con diferencias o derivado de una visita domiciliaria, pues un crédito fiscal. De pronto como que pensar en, bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? Y bueno, pues de inmediato decimos, me tengo que ir o al recurso o me tengo que ir al tribunal fiscal, ¿no? Y es aquí en donde encaja muy bien el tema que nos estaba platicando el licenciado Rodrigo, porque en este momento es, bueno, a ver, vamos a ver, además del litigio o de la solución vía administrativa a través de recursos, o netamente entrar a la cuestión de litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, o en algunos supuestos directamente el amparo muy contados, ¿no? Fíjate que puede haber otra opción, y esa otra opción puede ser a lo mejor una mediación, o a lo mejor puede ser una cuestión relacionada con arbitraje, como en otras materias se ha podido llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta combinación de los medios alternativos con la cuestión de derechos humanos tan en boga ahorita desde la reforma a la Constitución, al primero constitucional, ya hace casi 2 años, ¿no? 2 años, sí, junio de 2011 exactamente. Así es. Mira, y aquí hay un tema, antes de contestar específicamente la pregunta que me haces, a mí sí me gustaría hacer una precisión, porque me parece, con la experiencia de lo que he escuchado, que hay una percepción equivocada que se está generalizando en muchos casos respecto a la reforma constitucional. Se ha dicho o se dice muy frecuentemente que a partir de la reforma constitucional del 2011, ahora se reconocen los derechos humanos en México, lo cual pareciera que antes no existía ese reconocimiento, y ese es un planteamiento totalmente equivocado. En primer lugar, debo decirles, los derechos humanos, sin entrar mucho en el detalle porque hay toda una discusión teórica, todo un tema. Claro. Finalmente, los derechos humanos, y les pediría que lo aceptaran en este sentido, son valores que no necesitan incluirse en ningún texto normativo. Son valores intrínsecos a las personas. Todas las personas cuentan con derechos humanos por el solo hecho de ser personas. ¿Qué fue lo que pasó realmente a razón de la Segunda Guerra Mundial y de todo el genocidio que existió? Los países consideraron que debía establecerse en algún documento los derechos humanos mínimos que los demás países, a través de tratados internacionales, como ocurre, deberían quedar obligados a respetar y a defender, pero como derechos humanos mínimos que deben establecerse. Es cuando se inicia propiamente la judicialización, si me dejas llamarlo así, de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos como valores ya estaban reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo lo que se conocía como garantías individuales no era otra cosa más que derechos humanos, que hoy se ha logrado cierto acuerdo en cuanto a que los derechos humanos, una vez que son reconocidos en un texto legal, que en este caso o constitucional, entonces se les denomina derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en México estaban reconocidos. ¿Cuál es la gran diferencia a partir de la reforma constitucional? Que ahora se les reconoce como tal, como derechos humanos, y no como garantías individuales, que es como se les conocía anteriormente. Entonces, el primer tema es, en la Constitución ya existían los derechos humanos, llamados o mal llamados, porque técnicamente era un error llamarlos garantías individuales, pero ya estaban reconocidos. ¿Cuál es la ventaja y cuál es el punto importante, en mi opinión, de esa reforma constitucional? En primer lugar, que sí se reconoce que esos derechos humanos, que además una característica es la evolución y la progresividad, no necesariamente están reconocidos en la Constitución. No todos los derechos humanos. Entonces hay que recordar que nuestra Constitución data de 1917, y si tomamos en cuenta que los derechos humanos van evolucionando de manera progresiva, es lógico pensar que probablemente algunos derechos humanos que hoy se están reconociendo de una manera más amplia, de otra forma, pues no están establecidos como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que con la reforma lo que obliga es a reconocer no solamente los derechos humanos que ya venían en la Constitución, sino también los derechos humanos contemplados en tratados internacionales de los que México es parte. Ese es el primer tema importante. Y el segundo tema importante es la forma en la que las autoridades deben interpretar y aplicar los derechos humanos, que es lo que se conoce como el famoso principio pro persona,
que deben, y la Constitución lo establece, en el ámbito de sus competencias deben establecerlo o deben interpretarlos y aplicarlos de la manera más amplia para lograr la protección de esos derechos humanos. Ahora sí, en este tema hay que recordar que tenemos un derecho humano que es a la justicia, el acceso a la justicia, y que la Constitución específicamente desde antes de la reforma en su artículo 17 ya lo contemplaba como una justicia completa, pronta e imparcial. En este sentido, a mí me parece que hoy en día, si bien es cierto que esa justicia completa, pronta e imparcial debemos verla en dos aspectos, formal y material, desde el punto de vista formal se respeta, porque lo formal te implica que existan tribunales previamente establecidos, que sea una justicia gratuita, que no haya entorpecimiento para el acceso a los tribunales. Yo no tengo duda que la justicia o el derecho de acceso a la justicia desde el punto de vista formal se respeta perfectamente. Vamos al tema de la justicia o el respeto al acceso a la justicia desde el ámbito material, que es precisamente el lograr una justicia pronta y expedita, como la propia Constitución lo señala, y me parece que ahí sí estamos emproblemados. No podemos hablar que en materia fiscal, y tú lo sabes, un proceso litigioso te puede durar 2, 3, 4 años en promedio, si no es que más, pues no podríamos estar hablando de una justicia pronta y expedita. De ahí que me parece que si estamos dotando o que si dotamos al sistema de otros medios para fortalecer o para fomentar una justicia mucho más rápida, pues me parece que hay una estrecha relación entre los medios alternativos de solución de controversias y precisamente los derechos humanos, específicamente el derecho de acceso a la justicia. Me parece que va a ser o puede ser un coadyuvante muy importante para que realmente podamos hablar de que el derecho de acceso a la justicia se está materializando de una mejor manera en nuestro país. Y yo te agregaría aquí algo más, porque si bien hemos visto que a últimas fechas pues el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha hecho una labor mucho mayor porque todos podamos tener ese acceso a la justicia de manera pronta y expedita, pues también esto implica un costo, ¿no? Y entonces yo le veo una alternativa no solo en cuestión pues también de que puedas acceder a la justicia si tienes dinero para pagar un abogado, un litigio, porque fíjate que nos ha tocado ver a últimas fechas, y seguramente en tu experiencia también, créditos fiscales que son gigantescos, verdaderamente gigantescos, y que el contribuyente dice, bueno, me tengo que ir a la defensa porque ni remotamente podría pensar en pagar esas cantidades, ¿no? Y entonces aquí es el punto de, vámonos, accedemos a la justicia, pero esa justicia cuesta, ¿no? Y entonces, si hay medios alternativos que pueda facilitarle al contribuyente llegar a una solución en sus problemas tributarios, pues qué mejor, ¿no? Que se materialice el acceso a la justicia pues a través de estos medios alternativos, ¿no? Sin lugar a dudas, tienes mucha razón en este sentido y creo que cabe la aclaración. La gratuidad de la justicia que habla la Constitución se da en cuanto al funcionamiento de los tribunales. Sí. Esto es, no te cuesta como tal, el tribunal no te cobra o no debe cobrarte, como no lo hace, el hecho de que seas usuario, entre comillas, del mismo. Pero para llegar a un tribunal, evidentemente, en primer lugar debes tener a alguien que conozca de leyes, esto es un abogado defensor, y por otro lado hay que recordar que bajo un principio de derecho administrativo, finalmente la autoridad no pelea desprotegida. De ahí que entonces, si quieres acceder al Tribunal Federal de Justicia, tienes que garantizar el crédito fiscal. Y esas garantías, como tú bien lo señalas, últimamente los créditos fiscales se tornan cantidades verdaderamente impagables, principalmente cuando son determinadas por las autoridades de las entidades federativas más que de la federación, pero se tornan impagables y las garantías son costosísimas. Entonces el tema es, ¿te quieres defender? Pues primero tienes que ver cómo garantizas. Y si no puedes garantizar, porque el monto del crédito fiscal sobrepasa de manera importantísima tu patrimonio, pues entonces tienes otro problema, porque tienes que pelearte primero por la forma en que garantizas o qué garantía te acepta la autoridad, que está totalmente a su arbitrio el aceptar o no las garantías que ofreces, y por otro lado pelearte. Entonces ese es un costo importantísimo. Si a eso le sumas que las garantías tienes que estarlas actualizando con el tiempo, porque el crédito fiscal, no obstante que esté controvertido, no deja de actualizarse, pues entonces muchas veces el tema de decir, tengo el acceso a la justicia está, sí está, pero el costo que puede tener para ti, pues te pone entre la espada y la pared, porque o no te defiendes, no obstante sabiendo que ese crédito es ilegal, o te defiendes siempre y cuando tenga las posibilidades económicas para hacerlo.
Sí, es correcto. Y bueno, aquí vale la pena señalar que pues la Prodecon ya ha avanzado en esta parte de los medios alternativos de solución de controversias. ¿Qué nos podrías platicar primero en términos generales de la Prodecon? Porque no en todos los estados de la República, desafortunadamente, hay una representación. Y entonces, la gente que nos hace favor de vernos a través de internet, pues sí está en todo el país. ¿Qué podrías platicarnos al respecto? Mire, yo creo que de las mejores cosas que le pudo pasar a este país fue el inicio de funciones de Prodecon. Hay que recordar que la ley que crea la Procuraduría de Defensa del Contribuyente tenía muchísimos años, no tengo el dato exacto, pero no sé, 6, 7 años, mínimo 5 años congelada. Estaba la ley, pero no se había logrado absolutamente nada. Finalmente, hace 3 años, se nombra al titular de la Prodecon, que es la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, a quien honestamente no tengo más que reconocerle la labor que ha hecho. Finalmente, Prodecon ha representado un contrapeso importantísimo ante las autoridades fiscales, que lo digo en un sentido crítico y con todo respeto, cada vez son más susceptibles de cometer arbitrariedades y abusos en contra de los contribuyentes, y en donde antes tenías que pelearte solo, con los costos que implicaba y siempre y cuando tuvieras las posibilidades, y si no, pues que Dios te amparara. A razón de la creación de Prodecon, la verdad de las cosas es que la labor que ha hecho la Procuraduría es encomiable. Finalmente, hoy en día, insisto, es un verdadero contrapeso. Hoy la Prodecon te acompaña en el camino cuando consideras que tus derechos como contribuyente, como pagador de impuestos, que además no es solamente una diferencia de nomenclatura, sino como pagador de impuestos han sido vulnerados, y Prodecon en verdad te defiende y te representa de una manera espectacular en este aspecto. Entonces, Prodecon, la realidad de las cosas es que está jugando un papel primordial y lo va a jugar mucho más el próximo año, ahora con esta entrada en vigor de los acuerdos conclusivos. Y aprovechando tu comentario, tienes mucha razón. Efectivamente, todavía, porque el proyecto que tiene Prodecon es que existe una delegación en cada entidad federativa. Hoy todavía no existe, ya hay muchas entidades federativas que tienen delegación de Prodecon, pero además déjame decirte en este aspecto un punto muy importante. No sé tú, pero cuando estudiamos Derecho Administrativo y en el tema de recursos precisamente y en algunos otros temas, te hablaban que uno de los principios de los recursos era el principio del informalismo, en cuanto a que no te deben exigir mayores formalidades y demás. Yo honestamente el principio del informalismo lo conocí en la teoría, claro. Porque los recursos, eso de que el principio de informalismo no tiene absolutamente nada. El principio del informalismo en la práctica yo lo conocí con Prodecon. Hoy en día, y déjame decirte, si tú tienes un problema y estás domiciliado en una entidad federativa donde no hay una delegación, tú puedes presentar tu queja en Prodecon por internet. En este aspecto debes manifestar, bajo por decir verdad, que te es imposible acudir a las oficinas centrales, y entonces le envías por internet y tu relación con Prodecon es a través de internet, lo cual, bueno, pues finalmente, ¿qué más informalidad quieres en ese sentido? De manera que se está acercando a los contribuyentes de manera absoluta. Evidentemente, ¿por qué? Porque Prodecon su actuación parte de la base del principio de buena fe. Entonces, en este aspecto, es una forma de acercamiento impresionante. Lo que es Prodecon, insisto, es verdaderamente un apoyo importante, que no hay delegación de Prodecon en tu entidad federativa, basta que envíes el correo electrónico, tu queja por correo electrónico, para que se le dé trámite y para que te representen o te defiendan ante cualquier autoridad tributaria en materia federal. Creo que ese es uno de los problemas, nada más, por algo se empieza. Claro. Yo estaría encantado que Prodecon también viera temas de autoridades locales, pero bueno, hoy por lo pronto en materia federal ya tenemos a Prodecon con nosotros. No, sí, fíjate que incluso hemos tenido la experiencia, sobre todo, ya como abogados, cuando te enfrentabas al típico embargo de cuentas bancarias y lograbas tener tu amparo para que te destrabaran las cuentas, era todo un viacrucis de regreso. Y me ha tocado ver cómo la gente de Prodecon está atrás de las autoridades de la comisión para ver y con el contribuyente vía telefónica qué pasó, ya le desbloquearon su cuenta, porque sí, tenías tu amparo y lo colgabas en la pared, porque de aquí a que te hicieran caso ya pasaba mes y medio, un mes, y bueno, pues la urgencia y el daño tan grave que te hace la autoridad cuando te embarga cuentas bancarias, independientemente de lo arbitrario que pudiera ser, es un daño verdaderamente muy importante para la operación del negocio. Entonces casi te están clavando la última estaca, como
como al vampiro, ¿no? Porque sí está bien complicado. Si estás complicado y luego te traban las cuentas, bueno, esto está peor, ¿no? Pero bueno, fíjate que aprovechando aquí, yo creo que esta cuestión de los acuerdos conclusivos es de las pocas cosas bonitas que trae la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal. Platícanos, porque esta sí es una super noticia, entonces sí vale la pena. Digo, ya hemos hablado mucho de las malas, nos hemos referido muy poco en otros programas a estas buenas, pero esta de verdad es una buena noticia. ¿Cómo ves esto en el Código Fiscal? Yo primero siempre te he reconocido el optimismo con el que ves las cosas. Tú dices que es de las pocas cosas bonitas. Yo no encontré otra, la verdad, de las cosas. Pero la verdad es que este efectivamente es un avance impresionante en materia de defensa de los contribuyentes, en materia de respeto a los derechos de los contribuyentes. ¿Qué van a hacer los acuerdos conclusivos? Los acuerdos conclusivos no son en el fondo otra cosa más que un medio alternativo de solución de controversias. ¿En qué va a consistir el acuerdo conclusivo? El acuerdo conclusivo va a consistir en la posibilidad de que intervenga Prodecon como un amigable componedor, déjame llamarlo así, esto es, no va a ser un simple testigo, como un amigable componedor para dirimir alguna controversia referida a hechos entre el contribuyente y el fisco. Esto es, cuando tú eres sujeto de facultades de comprobación, ya sea revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o el próximo año las famosas revisiones electrónicas, una vez que haya alguna calificación de los hechos y que tú estés inconforme con ello, tú puedes solicitarle a Prodecon el inicio de un acuerdo conclusivo. Prodecon, en donde, a través de un escrito, en donde tendrás que dar a conocer cuáles son los hechos con los que no estás de acuerdo, el motivo por el que no estás de acuerdo, aportará las pruebas que consideres conveniente. Prodecon, en este caso, llamará o le dará vista a la autoridad, notificará a la autoridad de esta situación y la autoridad, en este caso, deberá contestar si acepta o no el acuerdo, esto es, si está de acuerdo o no con la posición del contribuyente, con un punto importante. Si no lo está, tendrá que fundar y motivar el por qué no lo está. Además, aquí el tema es, Prodecon tiene facultades para generar o para elaborar, organizar mesas de trabajo entre la autoridad y el contribuyente, pues precisamente para que se pongan de acuerdo. Con lo cual, el primer punto es, hoy en día, y tú lo sabes, tenemos cualquier cantidad de asuntos en litigio referido a hechos. Que si el gasto fue o no deducible porque era o no estrictamente indispensable, que si tenías o no la documentación, que si tenías o no la documentación con requisitos fiscales, una serie de hechos que creo que son de muy fácil, entre comillas, de muy fácil resolución ante un tribunal, pero que finalmente te implica las desventajas que hemos comentado. La interposición de un juicio, la garantía del interés fiscal y todas las contingencias y todos los costos que ello implica. Hoy en día, si tú no estás de acuerdo, te levantaron el oficio de observaciones, te levantaron incluso el acta final o la última acta parcial y con eso será suficiente, donde ya hay una calificación de hechos. Incluso el propio código establece que no es necesario esperar a este momento, sino en cualquier momento de la facultad de comprobación, cuando ya haya una calificación de hechos, en ese momento tú podrás solicitar a Prodecon el inicio de un acuerdo conclusivo, en donde además el resultado del acuerdo va a ser obligatorio para ambas partes, tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal. Con lo cual yo creo que, tomando en cuenta que la autoridad, primer punto, tendrá que fundar y motivar su resolución. Segundo, Prodecon va a velar que el acuerdo que se alcance esté apegado a derecho y que respete los derechos de los pagadores de impuestos. Entonces creo que esto va a ser una gran ventaja pues, para evitar, hoy lo sabemos, hoy finalmente la famosa normatividad interna de las autoridades está por encima de la ley. Es más ley la normatividad interna que muchas veces nadie conoce, porque no tienes por qué conocerla. Es más importante que la legislación en este sentido, y a ti te la aplican y pues hazte pelotas ante un tribunal. Hoy en día seguramente, como ha sucedido, Prodecon no va a aceptar que le digas esto lo rechazo o esto no lo rechazo o esto lo veo así por mi normatividad interna, no me importa lo que diga la ley. Entonces esa situación te va a dar una gran ventaja como contribuyente en donde serán respetados tus derechos. Y por otro lado, yo creo, y casi te puedo decir que estoy seguro, que se van a evitar una serie de litigios que no tienen razón de ser si hubiera alguien que pudiera acercar a las partes, y en este caso va a ser la Prodecon. Sí, porque nos ha tocado ver casos en los cuales te dice el auditor, pues mire, yo se lo voy a determinar y ya usted se pelea. Es más, hasta creo que usted tiene la razón, pero la verdad es que no puedo hacer nada por usted porque así viene en mi normatividad interna, le creo,
ya lo platiqué con mi jefe y entonces pues sí, váyase usted al litigio. Y tú así de, ¿cómo? No puede ser posible, ¿no? O sea, saben que tenemos la razón, pero nos dicen, no, pues no, discúlpeme, yo no me voy a meter en un problema por su caso y entonces yo tengo que respetar mi normatividad interna. Entonces, fíjate aquí qué interesante. Antes de que tengamos el problema con la determinación del crédito, a lo mejor inicia una revisión de gabinete, una revisión de dictamen o en el transcurso de una visita domiciliaria, pero necesitamos, o sea, ¿qué punto necesitamos, si nos recuerdas otra vez, para decir, bueno, voy a solicitar a Prodecon un acuerdo conclusivo? Porque a lo mejor yo tengo un primer requerimiento que me hace ejemplo el IMSS, en donde me dice, a ver, enséñame todos los contratos con tus clientes. Y tú dices, bueno, ¿y qué tienen que ver los contratos de mis clientes con que tú me estás revisando cuotas obrero-patronales del IMSS? Desde ahí me causa sorpresa como contribuyente porque quieres mi consecutivo de facturación y quieres los contratos con mis clientes, ¿no? Entonces, desde ahí yo podría pensar que la actuación de la autoridad ya se está separando de sus facultades porque las facultades del IMSS solamente tienen que ver con el hecho generador y el hecho generador es cuando estamos en presencia de un patrón y de un trabajador. Pero entonces, ¿en qué momento nosotros podríamos pedir este acuerdo conclusivo a Prodecon? En el momento en que tengas una calificación de hechos, esto es, en el momento en que la Prodecon te esté, perdóname, que la autoridad fiscal, en el momento que la autoridad fiscal esté señalando un hecho como una posible omisión o un posible incumplimiento, esto es, que esté calificando como tal, que esté interpretando un hecho y esté plasmando en algún acta. A partir de ese momento tú puedes pedir un acuerdo conclusivo y hay que tomar en cuenta que una de las reformas del código, habrá que ver cómo lo cumple la autoridad, es que ahora tiene obligación la autoridad que durante la facultad de fiscalización que esté ejerciendo tiene que estarte informando en la medida en que vaya descubriendo o encontrando hechos o omisiones. Esto es, ya no va a ser como hasta ahora, en donde hasta el final con el oficio de observaciones o el último acta parcial tú conoces todos los hechos u omisiones que supuestamente detectó la autoridad, sino que ahora te tendrá que informar en la medida en que los vaya encontrando y en la medida en que tú tengas un hecho calificado, a partir de ese momento tú puedes solicitar el acuerdo conclusivo ante Prodecon. Sí quiero decirte que finalmente son 3 o 4 artículos, no más, los que regulan acuerdos conclusivos. Seguramente en el corto plazo, y no tengo la menor duda, Prodecon va a emitir lineamientos de la forma en la que ella va a actuar respecto de esta situación de acuerdos conclusivos y que conociéndolo, esos lineamientos estarán en línea con la normatividad del SAT en materia procesal para que no haya ningún desfase, no haya ningún problema. Entonces, eso lo puedes hacer a partir de que existe una calificación de hechos. Si es en el momento del levantamiento del acta inicial de la entrega de visita o del requerimiento de información, si es durante la revisión en algún acta parcial, en ese momento puedes empezar a solicitar los acuerdos conclusivos para que Prodecon intervenga. Insisto, y aquí es un punto importante, Prodecon no va a ser un árbitro como tal porque ella no va a decidir si sí o si no. Prodecon va a ser lo que se le conoce como un amigable componedor, esto es, va a dar las circunstancias para que las partes puedan llegar a un acuerdo, como muchas veces ocurre hoy en día, va a dar los elementos para que las partes lleguen a un acuerdo, pero además vigilando siempre que ese acuerdo esté respetando los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos. Qué interesante está esta cuestión y de verdad que, como tú dices, es de las muy pocas, casi única, cosas buenas que trae nuestra reforma aquí a la cuestión de código, pero me parece que también hay algo relacionado con un beneficio en relación con las multas, que creo que ya lo tenemos, ¿no? Pero ¿qué nos cuentas de eso? Mira, finalmente, y esto finalmente fue... Podría decirse que sorprendentemente, yo creo que no es nada sorprendente, podría decirse, aquí hay un punto importante, los acuerdos conclusivos, quiero decirles que sale directamente de la propuesta del Ejecutivo, no de la minuta de la Cámara de Diputados, lo cual es importante, ¿por qué? Porque la venida del Ejecutivo quiere decir que es el propio Ejecutivo el que está consciente de la necesidad de este tipo de medios alternativos de solución de controversias. Y además, posteriormente, se incorpora en donde quien solicite un acuerdo conclusivo por una única ocasión va a tener derecho a la condonación del 100% de las multas. Esto, sin embargo, yo te diría, para mí esta situación es totalmente adicional y que no le genera ni mayor ni menor importancia a los acuerdos conclusivos. Esto fue una adición que hizo la propia autoridad fiscal
Y yo creo por una razón, aquí el tema es, muchas veces la autoridad fiscal o el contribuyente quiere autocorregirse, pero muchas veces una parte importante del crédito fiscal son las multas. Y la autoridad, como sabemos, tiene limitantes para la condonación de las multas, en donde aquí lo que les está dando es, oye, está bien, por una única ocasión yo te puedo condonar el 100%, siempre y cuando vayamos a un acuerdo conclusivo, en este caso tú aceptes tu responsabilidad. En ese sentido, llegamos a un acuerdo en donde pues, tendrá que ser que estás dispuesto a pagar el crédito fiscal y te descuento el 100% de las multas por una única ocasión. Lo cual no significa que ese mismo contribuyente no pueda en el futuro seguir solicitando acuerdos conclusivos, sino que entonces en el futuro, cuando haya alguna multa que pagar, tendrá derecho a los descuentos o a las condonaciones que marca la propia Ley Federal de Derechos del Contribuyente y el Código Fiscal de la Federación. Pero la primera vez que tú solicites un acuerdo conclusivo, sabiendo que estás equivocado, que tienes errores, por una única ocasión te podrán descontar el 100% de las multas. Pues bueno, te digo que cosas interesantes y cosas positivas, ¿no? Yo no sé si tú sabrás si esta cuestión de los acuerdos conclusivos ya tenga como su antecedente en otros países. Mira, sí. Propiamente como acuerdos conclusivos, cada país tiene su regulación específica. Hay países, España en lo que se les llama, por ejemplo, actas de acuerdo. España tiene un procedimiento similar, no igual, similar. Ahí ha dado muy buenos resultados en España en virtud de que es distinta la autoridad que califica los hechos. Entonces, sí hay cierta independencia entre quien los observa y los califica. También están en Italia, están en Francia también, en donde el problema que han tenido es que finalmente es la propia autoridad con la que tienes que negociar, déjame llamarlo de esa forma, con la que tienes que sentarte a llegar a algún arreglo sin intervención de un órgano adicional. Entonces, la percepción que se tiene, que es un poco lo que tenemos con el recurso, ¿no? Hoy en día tú sabes que habemos, o hay muy pocos que confían en los recursos, yo no confío en ellos porque pues, es la propia autoridad la que lo resuelve y con los resultados que conocemos. Entonces, sí, España, Francia, Portugal hay algo de eso, Italia lo tienen, donde mejores resultados se ha dado en España porque es una autoridad distinta y el problema que han enfrentado es básicamente la percepción, la confianza, es decir, oye, pues si es con la propia autoridad con la que tengo que negociar, pues a dónde voy a llegar. Aquí creo que la gran ventaja que tenemos es la intervención de Prodecon. Que es un tercero. Que es un tercero. Y que se ha ganado la confianza y la reputación hasta este momento, digo, lo hemos visto con toda la cantidad de recomendaciones que ha emitido, no solamente recomendaciones respecto de asuntos, sino que también la identificación y la propuesta de los problemas sistémicos que ha encontrado. Entonces, me parece que Prodecon le da un valor muy importante a los acuerdos conclusivos y yo no tengo la menor duda de que, insisto, dado la participación que va a tener esta entidad, va a disminuir la litigiosidad de manera muy, muy importante. Fíjate que se gana a pulso un mejor lugar, ¿no? Porque ahora sí que ya de por sí teníamos buenos resultados, pero ahora tienen la oportunidad de intervenir de una mejor manera, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy bueno esta cuestión y este papel que va a jugar Prodecon, fíjate, ¿no? Perdón que te interrumpa. Digo, Prodecon ya tiene un papel hoy importantísimo a través de las quejas, que la queja no es otra cosa más que precisamente plantear ante ella la posible violación a los derechos fundamentales. Sin embargo, el problema de la queja me parece que es un poco limitada en cuanto a lo que le permite hacer a Prodecon, porque la queja en todo caso desemboca una recomendación que, como cualquier organismo de derechos humanos, es una recomendación no vinculatoria para la autoridad. Entonces la autoridad puede o no aceptarla. Entiendo que ha habido muy buena disposición de las autoridades fiscales a aceptar gran parte de las recomendaciones, pero además esa queja muchas veces venía al final del procedimiento, venía ya con un crédito fiscal establecido. Esto es, la queja no te evitaba la necesidad de interponer medios defensivos, con lo cual, pues evidentemente estaba limitado en ese aspecto la protección de los derechos de los contribuyentes. Y hoy con los acuerdos conclusivos, evidentemente fortalece. Y aquí hay un punto importante: el hecho de que tú solicites un acuerdo conclusivo, que la autoridad no acepte, o bien que no llegues a ningún acuerdo,
Eso no te elimina la posibilidad de plantear una queja nuevamente, nuevamente ahora ya como un aspecto formal, y que entonces el papel de PRODECON cambie, ¿no? Ya no como un amigable componedor, sino ya como un analista de la situación respecto de la posible violación de los derechos de los contribuyentes. Y fíjese que, déjeme darle un dato a usted que nos ve a través de internet. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un área especializada para atender las quejas que en esta materia se presentan ante PRODECON. Y ha hecho un papel tan importante la gente del instituto que el instituto no tiene una sola recomendación por parte de PRODECON, ¿eh? Entonces, esto yo les digo siempre cuando tocamos este tema, que usted se acerque. En IMSS tenemos muchísimas cuestiones con las que no estamos de acuerdo con la autoridad, pero no hemos tocado la puerta de PRODECON, ¿no? Entonces hay que tocar la puerta porque el instituto se ha preocupado a nivel central, tiene un área muy interesante con abogados muy capaces que tratan de resolver la cuestión para que no llegue a emitirse la recomendación, y hasta ahorita pues les ha dado también buen resultado porque van 0-0. No, excelente. Y te voy a decir una cosa, finalmente sí es importante tomar en cuenta el hecho, y dicho por la propia gente de PRODECON, oye, la función de PRODECON no es emitir recomendaciones, porque al final el camino de la recomendación puede no servirte de mucho. Oye, si violaste algún derecho mío como pagador de impuestos, pues está bien, la recomendación va a decir que lo violaste, pero eso a mí ¿en qué me beneficia? Entonces, PRODECON ha adoptado un papel en el que precisamente trata de evitar las recomendaciones en la medida de que las autoridades subsanen la violación que están ocurriendo. Inclusive, periódicamente la PRODECON tiene reuniones de trabajo con las autoridades fiscales pues, para comentar los problemas que se han presentado y demás. Y ese es el tema. El tema es, PRODECON, ellos no lo dicen, pero yo lo veo, o sea, PRODECON, lejos de medirse por cuántas recomendaciones emite, yo lo que he visto en la práctica es que se mide por cuántas recomendaciones no emite, lo cual significa que han sido asuntos que se han resuelto porque se ha subsanado la violación que se estaba cometiendo en contra de los derechos de los contribuyentes. No, pues, verdaderamente todo un tema PRODECON. Acérquese usted, métase a la página de internet, porque además ahora pues va a tomar todavía un papel mucho más importante esta Procuraduría, ¿no? Pero me gustaría pasar al tema del arbitraje. ¿Tú cómo verías o cómo nos platicas esta cuestión del arbitraje en materia tributaria? Mira, de hecho, te voy a decir una cosa, a mí me sorprendió un poco la inclusión de los acuerdos conclusivos, porque yo veía desde mis análisis, y repito, yo soy un convencido de los medios alternativos, créeme, convencimiento que he adquirido en la medida que he analizado esta figura, yo veía mucho más probable un arbitraje que una especie de instancia mediadora como es esta. Yo creo que el arbitraje es otro medio alternativo de solución de controversias que coadyuvaría en la impartición de justicia y que disminuiría aún más la litigiosidad. Evidentemente, yo creo que este es un primer paso. Me parece que en el mediano plazo, para no ser tan optimista como tú, en el mediano plazo podemos estar hablando de un arbitraje. Yo creo que un arbitraje es una instancia que debe incorporarse a la materia tributaria. Hay muchas cuestiones y muchos aspectos en contra de, mucha gente que está en contra de un arbitraje, pero yo estoy convencido que esa posición contraria se debe más que otra cosa a algunos malos entendimientos que se tienen sobre la institución del arbitraje. Yo creo que el arbitraje sería una excelente figura que podría aún más disminuir la litigiosidad entre el fisco y el contribuyente. Ahora, fíjate que a lo mejor entre los retractores o viendo las ventajas y desventajas que pudiera tener esta cuestión del arbitraje, yo no sé si a lo mejor sería porque se pudiera opinar que viola algunos principios constitucionales como indisponibilidad del crédito fiscal o indelegabilidad de la función jurisdiccional. Primero te preguntaría, ¿nos podrías hablar de estos principios y luego decirnos si hay o no hay una contraposición? Sí, mira, el principio, bueno, efectivamente hay quien sostiene que el arbitraje viola principios constitucionales. En primer lugar, y creo que el tiempo nos está dando la razón que eso no es así. Hace algunos años se hablaba que el arbitraje no era posible, que era inconstitucional, desde el arbitraje mercantil, comercial,
Con lo cual, bueno, la discusión quedó zanjada en el momento en que adicionan un tercer párrafo al 17 constitucional y hoy contempla la implementación de medios alternativos de solución de controversias, de justicia alternativa, como le llama la propia Constitución, y que la tenemos en materia penal, en el fuero común, la tenemos en materia de Profeco, Conducef, en fin, una serie de aspectos. Ese tema creo que quedó salvado. ¿Qué es lo que te dice, en qué consiste o en qué creen que consiste quien dices que viola el principio de indelegabilidad de la función jurisdiccional? Lo que se establece es que dice, oye, la impartición de justicia debe estar limitada a los tribunales pertenecientes al Poder Judicial. Yo te diría, por excepción, los tribunales administrativos, como puede ser el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o las juntas de conciliación y arbitraje. Fuera de eso, nadie más puede impartir justicia, entonces el hecho de establecer un arbitraje implica una indelegabilidad, violación a esa indelegabilidad que la propia Constitución establece. Insisto, yo creo que la propia Constitución, al establecer la justicia alternativa en el 17 constitucional, lo está permitiendo, porque la justicia alternativa evidentemente implica fuera de los tribunales, entonces está estableciendo esa posibilidad. Segundo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término tribunales no debe leerse de manera tan restrictiva como que solamente corresponde a quienes estén insertos en el Poder Judicial, sino en general cualquier autoridad que tenga funciones formales y materiales de impartición de justicia. El arbitraje, además, un tema importante, en el arbitraje no se pretende impartir justicia, sino resolver una controversia, que no es una diferencia meramente semántica. Impartir justicia y resolver una controversia son cosas muy distintas, y no me gustaría entrar al tema de impartición de justicia porque también nos podríamos llevar horas y horas y no llegamos a nada. Pero finalmente yo creo que impartir justicia no es la función del arbitraje, sino resolver una controversia. Entonces, en este sentido, me parece que no existe tal violación. El punto es, oye, si es posible que las partes lleguen a un acuerdo y si el arbitraje en general está permitido hoy como un medio alternativo por la propia Constitución, me parece que esa discusión queda terminada. En cuanto a la indisponibilidad del crédito fiscal, ¿a qué se refiere? Esto se refiere básicamente a lo que te dice, oye, la Secretaría de Hacienda o el Estado como tal, la Secretaría de Hacienda, únicamente está facultada para administrar los recursos del Estado. No está facultada para disponer, esto es para decidir qué hacer con un crédito fiscal o no. Déjame ir un poco a hacer el símil con el derecho civil. Oye, en el derecho civil, si tú me prestas dinero, tenemos, o en general alguna obligación, pues tenemos un acreedor y un deudor. En materia civil, el acreedor puede hacer con esa deuda que tiene a su favor lo que quiera, la puede condonar, la puede transmitir a un tercero, puede hacer una quita, en fin. En la materia tributaria es exactamente lo mismo, se genera una relación de deudor y acreedor. El deudor es el sujeto pasivo de la contribución, o el contribuyente como lo conocemos, y el acreedor es el Estado. Aquí la diferencia es que al ser una cuestión de orden público, pues el Estado no puede disponer de ese crédito fiscal, esto es de esa deuda que tiene a su favor, no puede decidir como tal si la condona o no la condona, o si la transfiere o no la transfiere, sino que la función, en este caso el Estado, es cobrar esa deuda para destinarla al gasto público en su manera más básica. ¿Qué es lo que te dice? Oye, si el arbitraje, esto va a implicar entonces que necesariamente cuando en ese arbitraje se le dé la razón a un contribuyente, pues entonces quiere decir que el Estado no tendrá derecho a cobrar ese crédito fiscal y por tanto está disponiendo de él. En primer lugar, a mí me parece que la indisponibilidad del crédito fiscal no está prohibida de manera tan categórica como hoy lo establece quienes consideran que existiría en el arbitraje. Y basta, no me quiero ir muy lejos, el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de este año, que te permite una condonar y disponer del crédito fiscal. El Código Fiscal en el 39 fracción primera, en el 76, si no mal recuerdo, que establece una serie de condonaciones. Eso es una disposición del crédito fiscal. Aquí el tema es, oye, ¿el Estado puede disponer de ese crédito fiscal? ¿Puede hacer otra cosa distinta que no cobrarlo, condonarlo? Sí puede. Puede en la medida en que la ley lo faculte para ello. No puede hacerlo de manera indiscriminada, pero si la ley lo faculta, lo puede hacer. Por tanto, en un arbitraje, esa situación quedaría zanjada si se establece en la legislación la posibilidad de llevar a cabo la condonación, entre comillas, o el no hacer el cobro de ese crédito fiscal. En segundo lugar, aquí el punto es,
quienes hablan de que se viola este principio constitucional están viendo el arbitraje como una situación o como una etapa o como una instancia posterior a la determinación del crédito fiscal. Oye, ¿y por qué no pensar como una etapa previa a la determinación del crédito fiscal? Esto es un punto un poco como los acuerdos conclusivos hoy en día. Oye, los acuerdos conclusivos no hay crédito fiscal como tal, simplemente hay una valoración o una calificación de los hechos y eso es lo que se dirime la controversia. El arbitraje puede ser una etapa previa a la determinación del crédito fiscal, con lo cual el problema quedaría finalizado. Y aún siendo una etapa posterior, esto es, cuando existe un crédito fiscal, me parece que es una cuestión simplemente de adecuación legal para establecer la forma en la que se dejará de cobrar ese crédito fiscal, que además aquí hay que tomar en cuenta un punto importante. Si bien existe un crédito fiscal, el crédito fiscal no es exigible, sino hasta pasado cierto periodo. En este sentido, oye, ¿qué pasa hoy cuando interponemos un juicio contencioso administrativo? Exacto. Hay un crédito fiscal que se tiene que garantizar, oye, pero el Estado no tiene ninguna garantía como tal de que el crédito ya es suyo, sino hasta que el Tribunal Federal de Justicia reconozca el derecho, en su caso, es cuando lo podrá cobrar, pero puede no reconocerlo y puede reconocer que la resolución que determina ese crédito fiscal es ilegal. En ese sentido, entonces, pues ya no hay nada que cobrar. Misma situación podría ocurrir con el arbitraje, o debe ocurrir con el arbitraje. Entonces, a mí me parecen posiciones muy endebles, la verdad de las cosas, en donde pues para algunas cosas sí se violan los principios y para otras no, cuando de hecho está ocurriendo lo mismo. Yo creo que es un poco ese celo de no ceder el poder de resolver, de no ceder el tener el control, lo que realmente está atrás de todas estas supuestas inconvenientes del arbitraje tributario. Sí, porque realmente tienes toda la razón, ¿no? No siempre hablaríamos de que la autoridad tiene ya en sus arcas o ya va a ser considerado ese crédito fiscal, sino, bueno, hasta que no queda firme, ¿no? Correcto. Entonces, si hablamos de esto como una limitante, pues lo mismo hablaríamos para presentar un juicio de nulidad, ¿no? ¿Por qué presentas un juicio ante el tribunal fiscal para que un tercero resuelva si es legal o no es legal? Pues obviamente ni al caso el comentario, ¿no? Correcto, o sea, correcto. Creo que tienes toda la razón y pues también creo que tienes la razón en que ojalá en un futuro podamos estar hablando de arbitraje ya como tal, ¿no? De verdad que sí es un avance esto de los acuerdos conclusivos y de verdad que también ojalá que pudiera llegarse, quizá como tú lo planteas, a lo mejor una etapa previa a la determinación del crédito, ¿no? Una amigable composición a través de un arbitraje. Sí, mira, yo creo que en este caso el tema es, la amigable composición ya está hoy, finalmente, yo estoy seguro que los acuerdos conclusivos van a hacer esto, pero creo que hay que dotar de más fuerza a los medios alternativos y decir, oye, que haya un tercero que resuelva si tienes o no la razón. Insisto, hoy en día Prodecon no fungirá como árbitro, esto es, no tendrá la capacidad de decir tienes o no razón contribuyente o Estado, sino va a venir a las partes a que lleguen a un acuerdo. Y el tema aquí no se trata simplemente de por qué queremos, porque sí, porque nos gustan los medios alternativos. Me parece que, lo reitero ya desde el punto de vista práctico, no es lógico que tengas que esperarte 2, 3 y hasta 4 años o más para resolver un tema, un derecho. Y el comentario lo hice solamente desde el punto de vista contribuyente, pero para el Estado es lo mismo. No puede el Estado estarse esperando 3 o 4 años para determinar si tiene derecho o no a recaudar cierta contribución. Entonces, y está visto que las medidas adoptadas tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Federal de Justicia no han sido suficientes. El juicio en línea, el juicio sumario, en fin, no han sido medidas que en realidad disminuyan la litigiosidad y que disminuyan en realidad los tiempos de respuesta de los asuntos sometidos a su consideración. Entonces, ir sobre el mismo camino, pues ya lo dijo Einstein, no espera resultados distintos y sigue haciendo las cosas de la misma manera. Creo que hay que buscar otras opciones y creo que los medios alternativos han demostrado en otras materias, es cierto, que han sido una solución viable, que no pelea, no choca con la justicia como tal, sino que la complementa y coadyuva para lograr los objetivos. ¿Y tú sabrás si hay arbitraje en materia tributaria en algún otro país en el mundo? Sí hay. Sí existen, existe arbitraje en Italia, existe arbitraje en Portugal y recientemente, un par de años, empezó un arbitraje en Brasil. Entonces ya existen los arbitrajes,
con variantes, esto es, no podemos, y cuando hablamos de arbitraje, que creo que sí es importante, no podemos pensar que una instancia arbitral sea exactamente la misma que una instancia arbitral en materia mercantil, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, por el tipo de bien que estamos hablando, bien jurídico, que es el crédito fiscal, deberá tener ciertas características, pero sí, ya existe y con resultados bastante alentadores. Bueno, inclusive hoy en día en los convenios para evitar doble tributación ya existe en el modelo la posibilidad de que los países diriman controversias a través del arbitraje. México se ha reservado, esto es, México no ha aceptado todo el arbitraje, pero el tema es, oye, finalmente si los convenios para evitar doble tributación regulan una cuestión impositiva, pues aquí a quienes dicen que no es posible un arbitraje interno, yo preguntaría, ¿y por qué sí sería posible en la materia internacional o tributaria internacional y no en la materia tributaria nacional? No, definitivamente. Se nota que el tema lo tienes, pero te gusta, te apasiona, te llama la atención. Oye, pues fíjate que yo creo que, bueno, pues a lo mejor en el corto plazo no sería posible, pero pues está interesante para verlo hacia el mediano plazo, ¿no? Y ahora sí que antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras tu opinión de la reforma. ¿Cómo está quedando? Yo sé que bueno, tienes para opinar. Platícanos algo brevemente. Mira, me parece una reforma muy agresiva y una reforma que está mal sustentada o que está engañosamente sustentada. Si tú lees la exposición de motivos, mucho de la reforma se sustentó en el famoso BEPS, un aspecto que se llama BEPS, y creo que es un tema gran importante, en donde lo que trata la reforma dice que es evitar las planeaciones fiscales agresivas y que generan erosión en las bases, y mucho de ello sustenta la reforma. Obviamente en la necesidad de incrementar la recaudación, en la necesidad de eliminar regímenes especiales que beneficien a algunos pocos, lo cual es no totalmente, que se exagere, pero es parcialmente falso o parcialmente cierto, como lo quieras ver. En primer lugar, el tema es, yo lo que creo que la reforma se tomó la lista de cuál es el gasto fiscal, esto es cuáles son las situaciones que le generan al fisco una menor recaudación, y las eliminó, y se acabó. Y de ahí en fuera, obviamente, para no decirlo de esta forma, pues lo vestí con algunas otras cuestiones, como la necesidad de seguir lineamientos de OCDE en cuanto a medidas para evitar la evasión fiscal o las planeaciones fiscales internacionales y demás, lo cual, insisto, eso sí está totalmente distorsionado, eso no es cierto. Entonces, a mí me parece una reforma muy agresiva, una reforma muy parcialmente soportada. Yo creo que es una reforma que no va a generar los niveles de recaudación que estaban esperando. Me parece que la problemática y el descontento social que puede causar, y cuando hablo de descontento social voy más allá del costo político que tanto aducen, el descontento social en general me parece que va a ser mucho mayor que lo que se puede recaudar. Está una vez más recargándose sobre los grupos de contribuyentes que ya pagan contribuciones y está dejando fuera a muchos otros contribuyentes, y yo te diría, está propiciando inclusive que contribuyentes que pagan, aunque sea poco, van a dejar de pagar. Entonces, yo honestamente no estoy nada contento con la reforma. Yo estoy convencido, eso sí, de que México necesita incrementar su recaudación para reducir la dependencia petrolera, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que la forma que se está haciendo a través de esta reforma no es la adecuada. Yo creo que la reforma no va a dar los resultados que dicen que puede generar, y yo me esperaría próximas reformas a lo largo de los años en donde den marcha atrás algunas o muchas de las medidas que están adoptando. Sí, de verdad, pues los contadores, que son nuestro auditorio, sí están, y estamos, todos los que estamos en esta materia, con la pila baja en relación con la reforma hacendaria, ¿no? Pero bueno, por ahí hay algún autor que dice, bueno, a pesar de la reforma vamos a tratar de sacar a México adelante, y pues bueno, eso estaremos haciendo. Mira, de verdad estuvimos encantados de que estuvieras con nosotros. Creo que la charla se dio de una manera bien interesante, bien digerida. Y bueno, pues a nombre de GBA, Consultoría y Capacitación, no me resta más que agradecerte que hayas estado con nosotros y en este momento hacerte entrega de este reconocimiento que dice lo siguiente: GBA, Consultoría y Capacitación,
se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Rodrigo Muñoz Serafín, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. La contadora Ángeles Mandujano López y el contador Andrés Ávila García, noviembre del 2013. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Norma. Gracias y gracias. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias. Pues bien, amigos, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en esta ocasión, en una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Agradecemos a GBA, a la contadora Ángeles Mandujano, y nos vemos la próxima semana en una emisión más. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es así como terminamos una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México y esperamos contar con su presencia la próxima semana.